Buenos días para todos y damos inicio a nuestra clase del día de hoy correspondiente a la asignatura de Derecho Procesal Administrativo, siendo hoy 19 de septiembre de 2020. Vamos a compartir el código. Para hoy, en la clase pasada estuvimos hablando acerca de la forma de notificar y publicar los actos o las actuaciones administrativas. Y corresponde en el día de hoy hablar concretamente de la figura del silencio administrativo. Hablaremos de la revocatoria directa y de la forma de concluir el procedimiento administrativo. Vamos a compartir aquí el código para que podamos visualizarlo todos. Bueno, ya podemos ver allí la norma. Sí, doctor. Ok. Un segundo. Bueno. El artículo 83 del CEPACA, Ley 1437 de 2011, nos dice lo siguiente. Silencio negativo. Transcurridos 3 meses, contados a partir de la presentación de una petición, sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. Sigue diciendo. En los casos en que la ley señale un plazo superior a los 3 meses para resolver la petición sin que ésta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un mes, contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión. La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades, tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto o que habiendo acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda. Entonces, frente a esto, ¿qué tenemos? El silencio administrativo se produce cuando una persona en ejercicio de su derecho de petición presenta una solicitud a la administración y la administración, habiéndose vencido
el término para contestar fijado en la norma no ha notificado acto administrativo por medio del cual resuelve la petición. En ese orden de ideas debemos plantear que la ley señala que el término en que la administración, el término máximo concedido a la administración para que dé respuesta a una petición es de 3 meses. En el sentido, perdón, corrijo lo dicho porque no me expresé bien. El término para que se configure el silencio administrativo negativo es de 3 meses, porque los términos para dar respuesta a la petición los encontramos desde el artículo 13 y subsiguiente del CEPACA, que fueron sustituidos por la ley 1755 de 2015. Entonces, esa es la forma correcta. Me había expresado mal. Entonces, el silencio administrativo negativo ocurre, en principio, transcurrido 3 meses desde presentada la solicitud o petición, si la administración no ha notificado acto administrativo por el medio del cual da respuesta clara y de fondo a esa petición. Ese es el término común y general. Debemos señalar que el silencio administrativo negativo es la regla general, en tanto que el silencio administrativo positivo es la excepción a la regla. Esta figura es una figura tomada del derecho español, sin embargo, en España opera de forma contraria. La regla general es el silencio positivo y lo excepcional es el silencio negativo. En Colombia no es así. En Colombia no es así. Entonces, el primer evento es, repito, transcurrido 3 meses de presentada la petición, opera el silencio administrativo negativo. El silencio administrativo negativo es una figura jurídica que ha planteado el legislador a manera de sanción a la administración. Recuerden que cuando estudiamos el artículo 5 de la ley 1437 del CEPACA, ahí hay unos derechos consagrados en favor de los administrados. Y dentro de esos derechos está que los administrados tienen derecho a recibir respuesta oportuna y de fondo a las peticiones que presentaren a la administración. Luego, entonces, la falta de ese deber por parte de la administración en vulneración de ese derecho de los administrados se configura o se materializa a través de el silencio administrativo. A través del silencio administrativo. Luego, entonces, es una sanción a la administración morosa e incumplida en el deber de sus funciones. Ha consagrado el legislador la figura del silencio administrativo como un acto ficto o presunto. Entonces, cuando hablamos de que ha operado el silencio administrativo, tenemos que hablar de que ese es un acto administrativo ficto o presunto. Hay algunos autores y parte de la doctrina que dice que el silencio administrativo no es un acto administrativo porque no genera ni hace ninguna modificación de alguna situación jurídica, ni cambia el ordenamiento jurídico, ni tampoco crea o extingue una relación jurídica. Nosotros no estamos de acuerdo con esa posición porque en la administración frente a una petición se puede manifestar
concediendo o negando. Y si niega expresamente a través de un acto administrativo, digamos que en principio tampoco habría ningún cambio al ordenamiento jurídico, ni crearía ni extinguiría ninguna relación. Luego, entonces, la administración no solamente se pronuncia de manera positiva, sino que también se puede pronunciar negando las pretensiones o la petición del administrado. Entonces, claro que es una actuación administrativa y claro que es sujeta, obviamente, de los recursos. Y fíjense que aquí pasa algo muy importante, pero bueno, antes de hablar de los recursos y que no se me pase, el segundo párrafo dice algo interesante, dice, en caso que la ley señale un plazo superior a los 3 meses para resolver la petición, sin que ésta se hubiera decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un mes contado a partir de la fecha en que debe adoptarse la decisión. Entonces, fíjense, tenemos que el término para que opere el silencio administrativo negativo es 3 meses. Pero, ¿qué sucede en aquellos procedimientos que tienen un término especial y cuyo término es superior a 3 meses? Verbigracia, el término para reconocimiento de una prestación social, llámese pensiones, que según la ley es un término de 4 meses para el reconocimiento de una pensión. El término para reconocer una devolución por pago de lo no debido, que normalmente es de 90 días, 90 días hábiles. Esos son términos superiores a 3 meses. En esos casos, cuando el término es superior a los 3 meses, lo que debemos hacer, lo que nos señala la norma, es que el silencio administrativo negativo se configura contado desde el momento que venció el término para responder y un mes más. Así entonces, si el término para reconocer una pensión es de 4 meses y vencido ese término de 4 meses, no ha habido respuesta, el silencio administrativo opera al 5º mes, es decir, 4 meses más un mes más. Espero me haya hecho entender. Fíjense que les decía entonces que el acto administrativo por el cual se declara el silencio administrativo es un acto administrativo ficto presunto. ¿Qué indica esto? Que es una consecuencia que opera, un efecto jurídico que opera ope legis o ipso iure. En otras palabras, es un efecto que consagra la ley y que yo no tengo que ir ante una autoridad en tratándose del silencio administrativo negativo, no tengo que ir ante una autoridad para que me reconozca que ha existido un silencio administrativo negativo. Porque la consecuencia jurídica es ipso iure u ope legis. Opera por el simple ministerio de la ley. Entonces, transcurridos los 3 meses, sin que se dé respuesta, tenemos silencio administrativo negativo. Pero no hay notificación, porque recuerden que el silencio administrativo precisamente se da porque vencido el tiempo hay ausencia de notificación del acto administrativo por el medio del cual se da respuesta a mi petición. Luego, entonces, como no hay notificación del acto administrativo, tampoco hay términos para interponer recursos, ni tampoco estoy en la obligatoriedad de interponer recursos. ¿Por qué? Porque recuerden que conforme vimos en la sesión pasada, es en el acta de notificación donde se me dice cuáles son los recursos que proceden contra ese acto administrativo, cuál es el término que tengo para interponerlos y ante qué autoridad debo interponerlos. Pero si no está esa diligencia de notificación personal y no se me ha notificado, luego entonces, primero, yo no estoy obligado a interponer recursos, ni tampoco existen términos para la interposición de recursos. De tal manera que yo puedo interponer el recurso cuando
en el término que yo quiero. E igual forma puedo acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa en el término que yo estime conveniente. Porque al no haber notificación no se puede iniciar la contabilización de términos. Porque es que la contabilización de los términos se inicia a partir de que se surte la notificación en legal forma. Recuerden que les puse un ejemplo de aquella carrera y les decía, la notificación es como el disparo que le dan al atleta para que comience la carrera y en ese momento comienza a correr el reloj y comienzan a correr los términos procesales. Luego, entonces, si no hay notificación, no hay inicio de contabilización de términos. Entonces les decía que no es obligatorio interponer los recursos, pero tampoco usted está, digamos, impedido de hacerlo. Es algo facultativo. Luego, entonces, si usted quiere, al transcurrido los 3 meses, al día siguiente o después de los 3 meses, en cualquier momento, usted puede interponer los recursos que usted considere pertinentes. Reposición y apelación, que son los recursos ordinarios dentro del procedimiento administrativo. Usted puede interponer recursos de reposición o simplemente de apelación o de reposición y en subsidio de apelación contra el acto administrativo ficto, así tiene que colocarlo, contra el acto administrativo ficto o presunto por medio del cual se me negaron las pretensiones o lo solicitado mediante memorial o petición de fecha X identificada con código de registro X y expone los argumentos o los fundamentos de hecho y derecho en que va a sustentar o fincar dicho recurso. Esperemos que estemos claros hasta allí. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Estamos claros hasta allí? Sí, doctor. Bueno, eso en el caso de que usted decida presentar recursos. Si usted decide no presentar recursos, usted se puede ir directamente ante el contencioso administrativo a hacer el respectivo control de ese acto administrativo. ¿Por qué? Repito, porque al no haber notificación, no se le ha dicho al administrado cuáles son los recursos que proceden, ante qué autoridad los debe interponer y en qué término. Eso libera la carga del administrado de interponer recursos y en consecuencia puede ir a demandar ante el contencioso administrativo directamente el acto administrativo ficto o presunto por medio del cual se negaron sus pretensiones. Entonces tiene dos opciones. O coloca el recurso, sea de reposición, solo de reposición, o sea de apelación, solo de apelación, o de reposición y en subsidio de apelación, como usted decida. O si usted no quiere gastar tiempo en eso, obvia ese trámite y se va directamente ante el contencioso administrativo. ¿Cuándo debe presentar la demanda? En ejercicio del medio de control, ya sea de simple nulidad o nulidad de restablecimiento del derecho, regla general, el medio de control de nulidad simple opera en principio, salvo algunas excepciones, contra actos administrativos de carácter general. Nulidad de restablecimiento del derecho, regla general, salvo algunas excepciones que veremos en su momento, aplica regla general para actos administrativos de carácter particular, donde medie una afectación que deba ser resarcida. Entonces, normalmente el término para la nulidad y restablecimiento es de 4 meses. Como aquí no hay notificación, ese término es inexistente. Porque al no haber notificación, yo no puedo hacer contabilidad o conteo de términos. Entonces, puedo presentar la demanda de nulidad de restablecimiento cuando a bien lo tenga. Cuando a bien lo tenga. Cosa distinta pasa cuando hay notificación del acto administrativo, que ahí sí, una vez en firme el acto administrativo, tengo 4 meses para demandar y tengo que presentar la demanda dentro de esos 4 meses.
Frente a la nulidad simple, no existe término para demandar. Se puede demandar en nulidad simple en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, fíjese, la ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Primero, la responsabilidad que tienen las autoridades es un deber de las autoridades, ya lo estudiamos en los artículos 8 y 9, perdón, el 8 o el 7, no recuerdo, estudiamos que es un deber dar respuesta clara, oportuna y precisa a las peticiones presentadas y de fondo a las peticiones presentadas por los administrados. No eximirá de esa responsabilidad, tampoco lo excusará del deber de decir sobre la petición inicial. El hecho de que hayan pasado 3 meses y se haya configurado el silencio administrativo negativo no quiere decir que la administración no pueda dar respuesta a la petición. Ahora bien, si el administrado operado el silencio administrativo negativo ha presentado recursos de ley o ha presentado demanda y la demanda ha sido notificada en debida forma a la administración, ya la administración no puede pronunciarse sobre esa petición, pierde competencia. Si se presentó un recurso de reposición o de apelación o ambos, ya la administración no puede pronunciarse sobre la petición inicial, tendrá que pronunciarse sobre el recurso. Y si se presentó demanda, ya la administración no puede pronunciarse sobre la petición en principio, sino que tiene que acudir a la demanda como una y hacerse parte dentro del proceso judicial para allí responder y dar contestación a la demanda. Y así lo dice muy bien aquí la parte siguiente del artículo, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto o que habiendo acudido ante la jurisdicción de los contenciosos administrativos se haya notificado auto admisorio de la demanda. No se me confundan con esto, en el sentido que aquí el presupuesto es que se haya notificado el auto admisorio de la demanda, no que se haya presentado la demanda, que se haya notificado el auto admisorio de la demanda. Y ello es así porque la administración no tiene una bola donde puede mirar todo lo que acontece y adivinar lo que acontece y ver todas las cosas que le son extrañas. La administración se entera de que existe una demanda en contra de ese acto administrativo ficto o presunto cuando se lo notifica. Entonces, la administración puede que la persona haya presentado el escrito de demanda y dentro de ese lapso la administración haya dado respuesta al acto administrativo. Es totalmente válido si no se le ha notificado, a la administración el auto admisorio de la demanda. Puede que la administración haya resuelto hoy y haya notificado hoy y mañana le llegue el auto admisorio de la demanda. El acto administrativo es totalmente válido porque se expidió y se notificó antes del auto admisorio de la demanda. Entonces, eso debemos dejarlo absolutamente claro. Veamos, antes de hablar del silencio administrativo positivo, veamos entonces también cómo opera el silencio administrativo frente a los recursos. Porque es que puede acontecer una cosa. Puede haber una actuación administrativa mixta. Me explico. Puede que la administración no haya dado respuesta a la petición y se haya configurado el acto administrativo ficto o presunto negativo. Y el administrado haya interpuesto los recursos de ley, sea de reposición o apelación o ambos, contra ese acto administrativo ficto o presunto. Y la administración sí se pronuncie y sí resuelva de manera expresa ese recurso. Entonces, fíjese que en el primer caso tenemos un silencio de la administración, un acto administrativo ficto o presunto, y en el segundo, que es el recurso, sí tenemos una manifestación expresa de la administración mediante un acto administrativo expreso y concreto. O puede darse lo contrario,
que le haya dado respuesta expresa a la petición y que interpuesto los recursos de ley no se haya pronunciado y haya operado el silencio administrativo. Y el amnistado haya acudido ante el contencioso. Mire lo que dice el artículo 86. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este código, transcurrido un plazo de 2 meses contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación, sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. Pero veremos entonces que dice el artículo 52, porque dice salvo lo estipulado en el artículo 52. El artículo 52 nos habla de la caducidad de la facultad que tienen las autoridades para imponer una sanción. Y dice aquí, si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente. Entonces, aquí tenemos una claridad respecto de un silencio administrativo positivo en materia del procedimiento sancionatorio. En materia del procedimiento sancionatorio tenemos la operación de un silencio administrativo positivo. Entonces, estamos claros hasta allí que hay una excepción y obviamente la excepción es cuando opere los silencios administrativos positivos. Entonces, volvamos a donde iba. Repetimos entonces, ¿cuándo se da el silencio administrativo negativo respecto de los recursos? Cuando transcurrido un plazo de 2 meses, contados a partir del momento en que se interpuso el recurso, no se haya notificado decisión expresa sobre él. No confundamos entonces. El término del silencio administrativo negativo frente a las peticiones es regla general 3 meses, salvo que la petición cuente con un término especial mayor a 3 meses, en el cual se entenderá que se cumple un mes después de que se haya vencido el término especial. Pero cuando estamos frente a recursos, el término para que opere el silencio administrativo es de 2 meses. 2 meses, no de 3, 2 meses. Ahora, este término, muy importante, es un término común para ambos recursos, tanto de reposición como apelación. Me explico. Si usted interpone ambos recursos, es decir, de reposición y el subsidio de apelación, no es que van a transcurrir 2 meses y se entenderá que se negó el de reposición y 2 meses más y se entendió que se negó el de apelación, porque entonces serían 4 meses. No, es un término común para ambos. Si en los 2 meses no se expresa la administración, se entiende que se negaron ambos recursos, tanto el de reposición como el de apelación. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, doctor. Sí. Claro, doctor. Entonces, eso debemos tenerlo absolutamente claro, que es un término común para ambos recursos. Ahora bien, hablemos entonces del silencio administrativo positivo. Como ya hemos venido recalcando, el silencio administrativo positivo es la excepción a la regla general. ¿Por qué? Porque la regla general es que opere el silencio administrativo negativo. Ahora bien, debemos indicar que en tratándose de la figura jurídica del silencio administrativo positivo, este solamente opera en los casos expresamente señalados en la norma. Por ejemplo, el artículo 52 de el mismo CEPACA que acabamos de leer. En ese artículo 52 nos señala que en materia sancionatoria operará
el silencio administrativo positivo cuando transcurrido el término señalado ahí en la norma no se ha notificado acto administrativo alguno. Hay otros ejemplos. El artículo 25, por ejemplo, de la ley 80 de 1993 también señala el silencio administrativo positivo cuando en ejecución de un contrato, no, el contratista eleva peticiones y no son respondidas dentro del término señalado por la norma, entonces se entiende que han sido resueltas de manera satisfactoria. En la ley 142 de 2004, la ley de servicios públicos, también señala que las peticiones que hagan los usuarios de servicio público, si transcurridos 15 días no han sido resueltas, se entienden que han sido resueltas favorables. En el Código Minero también consagra un silencio administrativo positivo. El Estatuto Tributario Nacional también señala que transcurrido el término con que cuenta la administración o la autoridad tributaria para resolver el recurso de reconsideración, que es el recurso que procede contra las actuaciones o los actos de las autoridades tributarias, procederá el silencio administrativo positivo. Entonces, el silencio administrativo positivo es la excepción a la regla y opera única y exclusivamente en aquellos casos que de manera expresa así lo ha señalado el legislador. No podemos inventarnos silencio administrativo positivo, solamente en los casos en que opera, en que ha señalado el legislador. Y es bueno conocer esos casos porque si usted no los conoce, usted se podría estar privando de un derecho. De tal manera que usted sabe que sería importante y muy apropiado que si vencido el término de administración, usted le diga a la administración, señores, ha operado un silencio administrativo positivo, páguenme mi dinero, devuélvame mi dinero, venga aquí e indemníceme o concédame lo pedido porque usted al haber omitido su deber de responder dentro del término de ley, la ley ha dicho que usted me ha dado la razón. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Puede evitar en principio que usted se vaya a un proceso judicial. Pero, sin embargo, no todo lo que brilla es oro y ya vamos a ver con más detalle esta figura del silencio administrativo positivo. Veamos entonces lo que dice el artículo 84 de la ley 1437. Nos dice lo siguiente. Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Ya eso lo hemos explicado y está claro. Solamente en los casos que expresamente lo señale la norma. Y sigue diciendo, los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contar a partir del día que se presenta la petición o recurso. Entonces, a partir de ese mismo día, se comienza a contar el término, desde el día en que usted presentó la petición. Para aquellas personas, hay personas que no les gusta guardar una copia de recibo de la petición. Entonces, se presentan presentan un memorial y le preguntan, ¿dónde está su copia de recibo? No, no tengo. Señores, esa es la constancia de que ustedes presentaron la petición. Y esa es la constancia donde usted señala fecha y hora en que la presentó y usted tiene cómo probar que la presentó y tiene cómo probar desde qué momento se comenzaron a correr los términos para que la administración. Si usted no tiene esa prueba, usted está frito. Usted no tiene nada que hacer. Porque no tiene cómo probar en qué momento, en qué fecha y en qué hora usted presentó la petición. Luego, entonces, no puede hacer contabilidad, conteo de términos o contabilización de términos. Entonces, es importante que cuando usted radique en una petición, siempre estén atentos a que se le coloque un recibido donde indique fecha y hora de recibido, la entidad que recibe
y el número de erradicación. Entonces, sigue diciendo la norma, el acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este código. Y ya vamos a ver la figura de la revocatoria directa. Pero muy importante que señaló y una novedad que trajo este código, que mire, el acto administrativo que señale el silencio administrativo ficto o presunto puede ser objeto de revocatoria directa, sin interesar que sea un acto administrativo de carácter particular. Y en este caso, la regla general es que para revocar un acto administrativo de carácter particular se debe pedir el consentimiento del administrado. Pero cuando se trata de un acto administrativo ficto o presunto positivo, no es necesario ni está obligada la autoridad a pedir autorización del particular para revocarlo. No está obligado y lo puede revocar directamente. Fíjese que dice la norma clara, el acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en los términos de este código. Entonces, ¿cuándo lo puede revocar? Es la pregunta. ¿Cuándo lo puede revocar la administración? En cualquier momento. En cualquier momento lo puede revocar, aunque tenga firmeza. Aunque tenga firmeza, en cualquier momento lo puede revocar. Ya más adelante vamos a explicar a detalle esta figura. Entonces, miremos ahora cuál es el procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo. Y aquí vamos a ver la importancia de tener esa constancia de recibo de la que le venía hablando. El artículo 85 dice lo siguiente. La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 15 junto con una declaración jurada de no haberle sido notificada decisión dentro del término previsto. ¿Qué es protocolizar? ¿Qué es protocolizar? Protocolizar es comparecer ante un notario público y decirle, señor, mire, notario, aquí traigo este documento que es constancia de recibo de una petición que presenté X día ante la alcaldía distrital de Cartagena, por ejemplo, y vengo a declarar bajo juramento que vencido el término no he recibido copia, no he recibido notificación de acto administrativo por medio del cual se me notifique decisión respecto a esa petición. Esos son los dos supuestos. Usted tiene que presentar copia de recibido, donde conste fecha, hora de recibido y la autoridad que se dirigió, y radicado. Y tiene que presentar una declaración juramentada donde concretamente diga que transcurrido el término de ley usted no ha sido notificado de acto administrativo que resuelva esa petición. Pare de contar, eso se protocoliza y se hace el documento y se archiva ahí. Eso es protocolizar, guardar, archivar. Entonces ahí, protocolizado, usted toma ese documento por medio del cual se declara el silencio administrativo y que les pide con fe pública el notario y usted se lo hace llegar a la administración. Señores administración, hago llegar a usted acto administrativo ficto presunto positivo en consecuencia de ese cumplimiento al ordenado mediante acto administrativo ficto o presunto positivo y en el cual se reconocieron las peticiones, las pretensiones señaladas en el memorial de fecha X con código de registro o con número de radicado X. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, doctor Pino. Fíjate, ese silencio administrativo positivo que se protocoliza ante el notario se hace a través de escritura pública y dice la escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió y es deber de todas las personas y autoridades reconocerlas. De tal manera que la autoridad no se puede negar a reconocer ese acto administrativo que reconoce en favor del administrado
las pretensiones. Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata el artículo, este artículo se entenderá que ellos carecen de valor económico. Eso es, ojo, eso es importante, eso es una diligencia ad honorem, gratuita. Entonces, así se protocoliza el silencio administrativo positivo. Señores, ¿alguna pregunta respecto a la figura jurídica del silencio administrativo? Yo, doctor, quiero confirmar algo, quiero reafirmar algo. A ver, te pregunto, cuando la ley, o sea, la ley de manera expresa tiene que señalar que opera el silencio administrativo positivo, ¿cierto? Tiene que ser de manera expresa. Correcto. Yo le hago otra pregunta. Si yo presento una solicitud de ejercicio de derecho fundamental de petición, en un caso X donde sí opere silencio administrativo positivo, pero no realizo la diligencia de protocolización y la administración me responde ya mucho tiempo después, se Repíteme. entenderá entonces que ya esa figura deja de operar. Repíteme, Mateo, por favor, repíteme tu pregunta. Doctor, un ejemplo, un caso en el que yo pongo si en marcha mi derecho fundamental de petición de una solicitud ante la administración, en un caso en el que se entenderá que si no me responden, pues hay un acto administrativo, un silencio positivo, perdón. Entonces, se configuró, pero yo no protocolizo, yo no realizo el trámite de protocolización. Entonces, cualquier día la administración, mucho tiempo después, me responde. Te pregunto, ¿se entenderá entonces que al no haber protocolizado, ya no tengo, digamos, que esa presunción o ese acto que me favorecía? Correcto, lo que tú has dicho es correcto. Mire que hay actos que el legislador ha sometido a una solemnidad. Por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles son actos jurídicos o negocios jurídicos sometidos a la solemnidad de la escritura pública. De tal manera que si usted no cumple con esa solemnidad que llama la doctrina ad substantiam actus, no se da la tradición en debida forma. Luego, entonces, esa solemnidad es lo que viene a ser la protocolización para el acto administrativo positivo. Si usted no lo hace conforme a la solemnidad que señaló el legislador en el artículo 86 del CEPACA, entonces usted no puede configurar o en otras palabras estructurar o materializar ese acto administrativo, esa decisión a su favor. Así que mientras usted no haga eso, no hay acto administrativo positivo. No hay. Están los fundamentos para que se declare, sí. ¿Se ha cumplido con el fundamento para que se declare? Sí, pero no se ha estructurado porque no se ha cumplido con la solemnidad y el procedimiento establecido para que ello se estructure en debida forma. ¿Estamos claros? Sí, doctor Espino. Bueno, hablemos entonces ahora rápidamente de otra figura muy importante, la revocatoria directa de los actos administrativos. Y está en el artículo 93 y subsiguiente. Antes de leer el artículo 93, vamos a hacer algunos comentarios muy generales acerca de la revocatoria directa. La revocatoria directa es una figura jurídica, sí. Doctor, qué pena, disculpe. Antes de pasar a ese tema, tengo una pequeña pregunta. Bueno, pequeña o grande, mediana, hágale. Si yo voy a protocolizar a una notaría y me dicen que, o sea, ¿qué costo? ¿Eso tiene alguna cuantía, la protocolización? O porque eso lo cobran y cuesta, pues, vi un caso por ahí donde costaba 200 y pico en una notaría, entonces no sé cómo sea eso. Pues Para efectos de uno conocer eso en consultorio. La norma dice claramente aquí
que será gratis, que ese acto no tendrá valor económico. Dice, para efecto de la protocolización de los documentos de que trata este artículo, se entenderá que ellos carecen de valor económico. Ahora, esos documentos como tal, carece de un valor económico. Lo que pasa es que a veces, a ver, cuando se trata de una escritura pública, los gastos notariales y los impuestos se tasan dependiendo el valor del negocio. El valor del negocio. Puede que en la notaría te cobren un costo fijo por el trámite, por el valor de la escritura como tal, los documentos, el papel y todos los insumos. Sin embargo, no podrán tomar como base gravable el valor de consignado en el documento. Me explico mejor. Resulta que yo estoy solicitando una devolución de unos impuestos que pagué en forma ilegal o que me cobraron en ilegal forma. Y solicito la devolución y estoy pidiendo que me devuelvan 500 millones de pesos, por decir algo. El notario no puede tomar ese valor consignado ahí como pretensión, como base gravable al cual le va a aplicar la tarifa para el cobro del procedimiento. ¿Sí me hago entender? Lo que debe hacer el notario es, y supongo, porque la verdad, este trámite notarial sí, no lo tengo absolutamente claro, porque nunca, creo que una vez hace mucho tiempo, sí, una vez hace mucho tiempo, una empresa que representaba en un proceso administrativo, se estructuró un silencio administrativo positivo. Sin embargo, ese trámite no lo hice yo, ese trámite lo hizo mi dependiente. Y ya el trámite como tal ante la notaría, todo eso corría el cliente con gastos. Entonces, lo que sí te puedo decir con exactitud es que el valor contenido en el documento no puede ser tomado como la base gravable al cual se le va a aplicar la tarifa para definir cuáles son los gastos notariales, porque a los gastos notariales son un porcentaje del valor del documento. Por ejemplo, usted va a comprar una casa, un bien inmueble, y si la casa vale 400 millones de pesos, esa es la base gravable, valor del negocio. A esa base gravable se le aplica una tarifa por gastos notariales, unas tarifas por impuesto de registro, por impuesto de timbre, etcétera. Y de ahí se saca el valor a pagar por concepto de gastos notariales e impuestos. Lo que nos está diciendo la norma aquí es que ese documento carece de valor. Es decir, valor de ese documento, cero. Entonces, yo me imagino o supongo que la Superintendencia Notarial y Registro tendrá una tarifa base para expedición de escrituras públicas. A eso se refiere la norma, que tendrán, si hay esa tarifa base, tendrán que cobrar la tarifa base y no teniendo en cuenta el valor del documento. ¿Estamos claros? Sí, doctor, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, causales de revocación. Y les decía antes de hablar de las causales de revocación, hagamos unas precisiones generales acerca de esta figura de la revocatoria directa. La figura de la revocatoria directa está concebida como una figura de carácter público. Puede solicitar la revocatoria directa no solamente el afectado con el acto administrativo, sino cualquier persona. Cualquier persona. ¿Por qué? Porque la figura del acto de la revocatoria directa está concebida por el legislador de manera similar a lo que es la simple nulidad o nulidad simple en materia contencioso administrativo. Solamente que esta se da no en el proceso judicial, sino en el procedimiento administrativo. En ese orden de idea, el objeto de la revocatoria directa es suprimir del mundo jurídico un acto administrativo de carácter particular y concreto, o también puede ser un acto, un acto administrativo de carácter particular y concreto que resulta contrario al interés general y al orden jurídico de manera expresa. Cuando hablamos de revocatoria directa,
hablamos de actos administrativos de carácter particular. Señores, escúchenme lo que les estoy diciendo hoy, para que por favor no pasen penas ni vergüenzas, ni de contera me hagan pasar pena cuando les pregunten quién fue su profesor de procesal administrativo. La revocatoria directa se predica única y exclusivamente de los actos administrativos de carácter particular. Voy a hablar de revocatoria directa de un acto administrativo de carácter general. El término técnico para suprimir del mundo jurídico un acto administrativo de carácter general es la derogatoria. Entonces, los actos administrativos de carácter particular se pueden revocar. Los actos administrativos de carácter particular se derogan. Ahora, bien, tengamos presente algo. La revocatoria de un acto administrativo puede ser total o puede ser parcial. Puede ser total o puede ser parcial. Usted puede solicitar, o cualquier persona puede solicitar que un acto administrativo de carácter particular sea revocado en su totalidad o sea revocado en parte. Puede solicitar revóquese del acto administrativo X los artículos o los numerales primero y segundo de la parte resolutiva y lo demás déjese tal cual como está. Porque considera el peticionario que son esos dos numerales los que violentan el marco jurídico o los que violentan el interés general o atentan contra el orden público. O simplemente puede decir deróguese o revóquese, revóquese en su totalidad. Igual puede pasar con la derogatoria frente a actos administrativos expedidos en interés general o de carácter general. Se pueden derogar en todo o en parte. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, doctor. Entonces les decía que la naturaleza jurídica de la revocatoria directa es muy similar a la acción de simple nulidad, que lo que busca en esencia es proteger el ordenamiento jurídico superior sin detenerse en restablecer y respetar situaciones de carácter particular y concreto. ¿Sí? Aquí no se busca respetar decisiones, sino lo que busca es proteger el ordenamiento jurídico, que se restablezca el ordenamiento jurídico y que no se violenten normas de carácter superior. Ya les decía también, y les repito, que la revocación directa no opera frente a actos administrativos de carácter general. No opera solamente contra actos administrativos de carácter particular. Bueno, entonces, para ir aterrizando el tema, vamos a ver aquí lo que dice el artículo 93, la primera parte. Dice: los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que lo hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales. Entonces, primero, nos establece la competencia. La norma nos señala quién es el funcionario competente para revocar el acto administrativo. La competencia, saben ustedes que es un factor fundamental en la estructuración o expedición en debida forma de los actos administrativos. Uno de los elementos constitutivos o uno de los elementos fundamentales del acto administrativo es que haya sido expedido por el funcionario competente para él. Y sabe que la competencia en materia de derecho público viene a ser lo que es la capacidad legal en materia de derecho privado, ¿verdad? Un funcionario incompetente es un funcionario inhábil para adelantar la actuación administrativa. Un funcionario competente es un funcionario que tiene capacidad legal, si lo podemos asimilar al derecho privado. Es decir, que está en plena autonomía para
expedir el acto administrativo y que ese acto administrativo será vinculante. Entonces, tiene que ser expedido. Lo primero que nos dice el artículo 93 es quienes ostentan la competencia, quiénes son las autoridades que ostentan la competencia para revocar los actos administrativos. Entonces, lo primero que nos dice, deberán ser revocados por las mismas autoridades que lo hayan expedido. Entonces, la competencia radica obviamente en la autoridad que lo expidió. Si el acto administrativo lo expidió el director del Fondo de Pensiones del Departamento de Bolívar, entonces, ¿quién puede revocarlo? Primeramente, el mismo funcionario que lo expidió, o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionarios. Yo les decía que no todos los funcionarios tienen superiores jerárquicos. Por ejemplo, el presidente de la República no tiene superior jerárquico. El alcalde no tiene superior jerárquico. El gobernador no tiene superior jerárquico. Pero expiden actos administrativos. Pero pueden tener superiores funcionales. No son jerárquicos, pero son funcionales en la medida que la ley le ha atribuido la competencia de revisar las actuaciones expedidas por esto. Entonces, en ese orden de ideas, un funcionario puede que no tenga superior jerárquico, pero sí tiene un superior funcional. Entonces, cuando hablamos de la revocatoria directa, repito, lo primero que nos señala el artículo 93 es quién es el funcionario competente para expedir el acto administrativo. Y ya hemos señalado que el funcionario competente es entonces el mismo funcionario que lo expidió o sus superiores jerárquicos o funcionales. ¿Verdad? Jerárquicos o funcionales. Ahora bien, la revocatoria directa, en principio, procede contra actos administrativos definitivos. Es decir, aquellos actos administrativos que han puesto fin a la actuación administrativa. Sobre todo cuando es a solicitud de parte. No obstante, cuando el acto administrativo es revocado de oficio, es decir, por la misma autoridad sin que medie petición de interesado alguno, se puede revocar actos administrativos que se hayan expedido en el curso del procedimiento y que no sean definitivos. Entonces, ahora, ¿quiénes pueden solicitar la revocatoria directa? Dice el artículo 93 a solicitud de parte en cualquiera de los siguientes casos. A solicitud de parte en cualquiera de los siguientes casos. El artículo 94 dice: la revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá en la causal primera del artículo anterior. Pero también dice que la revocatoria directa se puede hacer de oficio. Mire lo que dice aquí el parágrafo del artículo 95. No obstante, en el curso del proceso judicial, hasta antes de que se profiera segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria. Entonces, la revocatoria directa puede operar a petición de parte y también de oficio. Pero repito, no solamente las partes interesadas, cualquier persona. Un tercero puede solicitar la revocatoria directa de un acto administrativo.
¿Por qué? Usted me dirá, pero ¿por qué si es un acto administrativo de carácter particular? Por la naturaleza jurídica de la figura de la revocatoria directa. Al ser una figura jurídica de naturaleza pública y tener el objetivo de preservar el ordenamiento jurídico que se entiende violentado a través de la expedición de ese acto administrativo, cualquier persona está en el deber y en la obligación y en el derecho de soltar su revocatoria por violentar o transgredir el ordenamiento jurídico. Es que lo que se busca aquí no es un beneficio personal, no. Lo que se busca aquí es mantener la armonía y mantener incólume el ordenamiento jurídico vigente. O sea, eso es muy, muy, pero muy importante. Ahora, fíjese, la revocatoria directa puede también decirse y señalar a la doctrina que es un recurso extraordinario. Y es un recurso extraordinario por lo siguiente. La revocatoria directa, uno puede proceder en ciertos casos cuando no se interpusieron los recursos. Y en algunos casos incluso cuando se interpusieron los recursos. Entonces se le llama como un recurso extraordinario, porque los recursos ordinarios son, en el procedimiento administrativo, son reposición, apelación y queja. ¿Verdad? Entonces, alguna parte de la doctrina le ha llamado un recurso extraordinario. Ya vamos a ver eso en su totalidad. Miremos entonces cuáles son las causales de revocación directa que señala la norma. Son 3 concretamente. Cuando usted vaya a solicitar una revocación directa, tiene que basar su petición en alguna de estas causales. No tienen que ser las 3, puede ser simplemente una de ellas. Con que se configure una de ellas es suficiente. La primera dice, cuando sea manifiesta su oposición a la constitución política o a la ley. Es decir, cuando el acto administrativo sea abiertamente contrario a la constitución y a la ley. 2, cuando no estén conforme con el interés público o atenten contra él. Esta segunda causal, cuando no estén conforme al interés público o social o atenten contra él, son causales más de impertinencia y de oportunidad. Es decir, que el acto administrativo, a pesar de ser legal y a pesar de haber sido expedido en legal forma, de no contrariar ninguna norma jurídica, el acto administrativo viene a ser inoportuno e impertinente. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, supongamos que se expida un acto administrativo que grave los salarios de los empleados. Sabe que las condiciones económicas, estamos en emergencia, o que se cree o que se le imponga a la comunidad en general alguna contribución, sabiendo que estamos en un estado de excepción económica. Ese acto administrativo puede ser legal, puede que la contribución tenga fundamento legal y que no viole ninguna norma, pero se puede pedir perdón, el ejemplo no es pertinente. El ejemplo no es pertinente porque estamos hablando de un acto administrativo de carácter general. Sin embargo, puede haber un acto administrativo de carácter particular que sea impertinente y que además sea inoportuno. Hay actos administrativos de carácter particular que pueden tener alguna incidencia en un sector de la población. Por ejemplo, un acto administrativo que grava a un determinado sector. Es un acto administrativo particular por cuanto grava a un determinado sector. Entonces, en ese caso, si la contribución recae sobre un determinado
sector de profesionales o de trabajadores, se puede solicitar la derogatoria, la revocatoria de ese acto administrativo por no estar conforme con el interés público social, es decir, por ser inoportuno, por ser impertinente. ¿Cómo es posible que en épocas de emergencia económica y sabiendo que los ingresos de todos los ciudadanos han decaído y disminuido, usted vaya a imponer una contribución económica precisamente? Entonces, se puede soltar la revocatoria directa en virtud de ello. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, doctor. Cuando Sí, doctor. justificado a una persona. Cuando con ello se cause un agravio justificado a una persona. Es decir, que con la expedición de ese acto administrativo, a pesar de que el acto administrativo, repito, puede ser expedido en legal forma, se le causa un daño especial e injustificado a una persona. Es decir, un daño antijurídico. Un daño que no está en la obligación de resistir. Eso se llama daño antijurídico, cuando la persona no está en la obligación de soportar ese daño. Porque hay daños jurídicos y que están en lo administrado en la obligación de soportar. Por ejemplo, cuando están pavimentando una calle y le cierran la calle y usted tiene un establecimiento de comercio allí que no puede ingresar a su establecimiento ni puede hacer uso de los parqueaderos, ni pueden llegar los clientes en sus vehículos. Eso es un daño jurídico que está obligado a soportar porque es para el bienestar de todos. Se está pavimentando la vía, ¿no? Por ejemplo, cuando se estaba construyendo Transcaribe, muchas empresas que estaban sobre la avenida tuvieron pérdidas y algunas quebraron. Los que tenían talleres de vehículos, de motos, que los carros no podían ingresar al taller. Entonces no podían prestar el servicio. Es un daño, claro que es un daño, pero es un daño que están obligados a soportar porque lo que prima es el interés general. Y ahí se estaba haciendo una obra para favorecer el interés general, que era la ampliación de las vías y construcción de las vías para Transcaribe. Entonces, ese daño tiene que ser antijurídico, que yo no esté obligado a soportar. En otras palabras, que me cause un agravio o un daño injustificado. Entonces, esas son las tres causales. Las primeras tienen que ver con el ordenamiento jurídico y que el acto administrativo haya sido expedido con infracción a las normas del ordenamiento jurídico, y lo segundo no necesariamente guardan relación con el primero, en tanto que como quiera que los actos administrativos puede que sean legales, sin embargo puede afectar el interés público social o puede causar un agravio justificado a una persona. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Cuáles son los efectos de la revocatoria directa? Ya les había dicho que el primer efecto de la revocatoria directa es que se suprima o extirpe del mundo jurídico los actos administrativos de carácter particular y concreto. Por lo tanto, es un mecanismo jurídico que tiene la administración para revisar sus propios actos. Y si es del caso, sacarlos del mundo jurídico. Lo segundo es que la revocatoria directa podrá recaer, como ya les había dicho, sobre la totalidad de la parte resolutiva de un acto administrativo o sobre solo una parte de la misma, dejando vigente lo que no fuere contrario a la ley o al interés general. Tercer efecto de la revocatoria jurídica, de la revocatoria directa, perdón. Sus efectos. Los efectos de la decisión contenida en el acto administrativo que revoca otro acto son efectos ex nunc, es decir, rigen hacia el futuro. Por lo tanto, las situaciones jurídicas, eso implica que con un acto administrativo rige hacia el futuro,
las situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante el término de vigencia de ese acto administrativo siguen en firme y no son afectadas. Les voy a poner un ejemplo de situaciones jurídicas consolidadas. Ha explicado el Consejo de Estado, como hemos dicho, que la revocatoria directa tiene los mismos efectos de la nulidad. Ha explicado el Consejo de Estado cuáles son los efectos de la nulidad de una norma o de un acto administrativo. Y sus efectos son, cuando se trata de simple nulidad, sus efectos son ex nunc, hacia el futuro. Y ha hablado el Consejo de Estado de las situaciones jurídicas consolidadas. En ese orden de ideas les voy a poner un ejemplo porque lo tengo presente, porque me solicitaron un concepto en estos días de la Secretaría de Hacienda Distrital y estudié el tema y emití un concepto. En el distrito de Cartagena se demandó y un ciudadano demandó y tanto en primera como en segunda instancia el ciudadano demandó la nulidad de una norma del Estatuto Tributario Distrital. Tanto en primera y segunda instancia declararon la nulidad de las normas porque se encontró que la norma había sido expedida con violación al principio de legalidad. Es decir, había creado el distrito de Cartagena un tributo sin ningún fundamento legal. Recuerde que la facultad de los entes territoriales para crear tributos es una facultad derivada. No es una facultad autónoma, sino que ellos tienen que crear los tributos de conformidad a la ley. Eso quiere decir que para que un ente territorial pueda constituir un tributo es que el legislador ya lo haya creado y haya autorizado a los entes territoriales para que lo adopten. Entonces, los entes territoriales no crean tributos, lo que hacen es adoptar los ya creados por la ley. Entonces, en este caso, que era la sobretasa deportiva, no había ningún fundamento legal para su creación y así lo declaró en su sentencia el contencioso administrativo tanto en primera como segunda instancia. Y ahora viene el chicharrón para la administración. ¿Qué pasa con todos los dineros que pagaron todos los contribuyentes cuando está en vigencia esa norma? Entonces, aquí la decisión es con efectos ex nunc, hacia el futuro. No hay lugar a devolución de dinero frente a aquellas situaciones jurídicas consolidadas. Y se entiende por situaciones jurídicas consolidadas aquellas situaciones donde el término para iniciar la actuación administrativa haya expirado. Pero, ha dicho el Consejo de Estado, si la persona pagó y todavía está dentro del término para iniciar la actuación administrativa y reclamar la devolución de esos dineros pagados ilegalmente, esa es una situación jurídica no consolidada y es procedente la solicitud de devolución en esos términos. Entonces, las situaciones jurídicas consolidadas entienden que las actuaciones se encuentren en firme y ya contra ellas luego no proceda ninguna actuación porque han expirado todos los términos para iniciar acciones administrativas o judiciales. Esos son acciones jurídicas consolidadas, lo que podemos decir que se asemeja a la cosa juzgada en materia de los efectos de la sentencia judicial. Entonces, eso, pero si todavía no es una situación jurídica consolidada, porque se pueden iniciar actuaciones administrativas y posteriores actuaciones judiciales, son totalmente procedentes. Eso es otro efecto que debemos tener claro. Ex nunc y en qué, digamos, en qué sentido se entiende ese efecto ex nunc de la revocatoria. Otro efecto que vemos consagrado en la norma es que la revocatoria directa no servirá para revivir términos. No servirá
para revivir términos. El artículo 96 nos dice: ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. Aquí tenemos otros efectos. Primero, no reviven términos. Segundo, no dan lugar a aplicación del silencio administrativo. Otros efectos de la revocatoria directa. Entonces, ¿qué hacían muchas personas? Se les notificaba un acto administrativo. Se les vencía el término para interponer recursos. Luego se les vencía el término para interponer el medio de control, 4 meses. Entonces lo que hacían es presentar una petición de revocatoria directa y una vez resuelto mediante acto administrativo la petición de revocatoria directa, se iban ante el contencioso administrativo a demandar ese acto administrativo por medio del cual se le negó la petición de revocatoria. La ley 1437 le puso freno a eso y le dijo: no, un momentito. La revocatoria directa no revive términos. Si usted no demandó el acto administrativo principal, no puede hacerlo con el que resuelve la revocatoria directa. La opción, la oportunidad procesal feneció, caducó. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, doctor. Por otra parte, cuando hablamos de revocatoria directa, no opera el silencio administrativo. Ese es otro efecto. Ni positivo ni negativo. No opera el silencio administrativo. No opera. La administración resuelve su solicitud de revocatoria en el tiempo que considere. Allí normalmente la norma aquí señala un término en materia tributaria, si mal no recuerdo, es de 1 año. Pero si pasa ese término, no pasa nada. Ni se entiende silencio administrativo negativo, ni se entiende silencio administrativo positivo. Allí la herramienta jurídica con la que cuenta el administrado es la acción de tutela por violación al derecho fundamental de petición, para que se combine a la autoridad a que dé respuesta de fondo de manera concreta y expresa a la petición de derogatoria. Es la herramienta jurídica con la que cuenta el administrado. Pero no cuenta con el silencio administrativo. Entonces, allí tenemos los efectos que produce la revocatoria directa. Son 6 concretamente. Primer efecto es suprimir o extirpar del mundo jurídico los actos administrativos de carácter particular que atenten contra normas superiores. Segundo, que puede ser que la revocatoria recaiga sobre la totalidad de la parte resolutiva del acto administrativo o sobre parte de ella. Tercero, que los efectos jurídicos son ex nunc, es decir, que rigen hacia el futuro y que no afecta a las situaciones jurídicas consolidadas. Número 4, que no revive términos. Y número 5, que no se produce el silencio administrativo. No se predica de él la figura del silencio administrativo. Entonces no son 6, son 5. Como ya les había dicho. Estos son los efectos de la revocatoria directa. Entonces miremos el resto del articulado para precisar algunas cosas. Improcedencia. Artículo 94. La revocatoria directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral primero del artículo anterior. ¿Cuál es el numeral primero? Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución y a la ley. Pero ¿cuándo no procederá? Cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles. Es decir,
los recursos ordinarios, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. Entonces aquí tenemos dos causales. Y tenemos que analizar aquí la revocatoria directa como un recurso ordinario y como un recurso extraordinario. Perdón, tenemos que analizar la revocatoria directa de parte de los recursos ordinarios y la revocatoria directa como tal como un recurso extraordinario. ¿Cuándo no procede la revocatoria directa? En virtud de la causal primera, es decir, cuando sea contrario el acto administrativo a la Constitución, a la ley. No procede cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de ley. Entiéndase reposición, apelación, queja, que son los recursos ordinarios en el procedimiento administrativo. ¿Y por qué no procede? Porque es que la revocatoria directa no puede convertirse en una escalera de recursos o en una sucesión de recursos. Porque se supone que en la reposición y en la apelación usted debió exponer las razones de hecho y de derecho por las cuales considera que ese acto administrativo es contrario a la Constitución y a la ley. Entonces, si ya se resolvieron, no puede usted utilizar la revocatoria directa para decir lo mismo que debió decir en los recursos. Es decir, que son contrarios a la Constitución y a la ley. Entonces, a petición de parte, no procede esa revocatoria directa por la causal primera cuando se haya hecho uso de los recursos de ley. Entonces ahora pasamos a hablar como recurso extraordinario. La persona se le vencieron los términos para presentar recursos, los recursos ordinarios, reposición y apelación. ¿Qué puede hacer? Presentar la revocatoria directa como un recurso extraordinario. En ese caso, como no hizo uso de los recursos ordinarios, entonces allí sí procede la revocatoria directa por la causal primera. Es que, les repito, lo que busca el legislador es que la revocatoria no se convierta en una escalera o una sucesión de recursos. Si ya usted dijo lo que iba a decir respecto a la ilegalidad de ese acto administrativo en los recursos de reposición y apelación, no lo puede venir a alegar después mediante revocatoria directa. Pero si por el contrario usted no hizo uso de esos recursos, entonces allí sí le permite al legislador vaya al recurso extraordinario de la revocatoria directa y diga cuáles son las razones de hecho y derecho por las cuales usted considera ilegal ese acto administrativo o que eso es violatorio a la Constitución política o a la ley. La segunda improcedencia es que la revocatoria directa tiene un límite, un término. Y es que a solicitud, todas estas estamos hablando a solicitud de parte. Toda esta improcedencia a solicitud de parte únicamente. Ello quiere decir que de manera oficiosa sí procede en cualquier momento y estas causales no operan cuando la revocatoria es oficiosa, solamente a solicitud de parte. Por eso comienza diciendo el artículo de la revocatoria del acto administrativo a solicitud de parte. Saben que también se puede hacer oficiosa. Entonces, estas causales no operan cuando son oficiosas. Entonces, la segunda es cuando haya operado la caducidad para su control judicial. Si es un acto administrativo de carácter particular y el control judicial se ejerce mediante nulidad de restablecimiento, entonces el término es 4 meses desde que el acto administrativo, contado a partir del momento en que el acto administrativo adquirió firmeza. Y si transcurrió ese término y usted presenta la revocatoria directa al mes quinto de la firmeza, es improcedente. La administración tiene que sacar un auto rechazando esa solicitud. Ni siquiera tiene que pronunciarse de fondo. ¿Por qué? Porque expiró la oportunidad legal para debatir ese acto administrativo. Expiró. Entonces, eso debe quedarnos claro también. Ahora, miremos otro término frente
el término que corre frente a la administración, frente a la autoridad. Dice el artículo 95. La revocatoria directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que no se haya notificado acto omisorio de la demanda. Ya eso lo explicamos. Bueno, lo explicamos frente al silencio administrativo, perdón. Pero a petición de parte de manera oficiosa, la revocatoria directa podrá expedirse el respectivo acto administrativo de revocatoria directa hasta antes que se notifique el auto admisorio de la demanda. Las solicitudes de revocación directa deberán ser respuestas por la autoridad competente dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la solicitud. Aquí señala el término de que la administración cuenta para responder 2 meses. Sin embargo, ya les dije que aquí no opera el silencio administrativo. Pasa 2 meses, usted lo que tiene que hacer es acudir ante el juez de tutela en ejercicio de su derecho de petición y decirle, señor, se me ha vulnerado mi derecho de petición, acudo a usted para que garantice mi derecho de petición vía acción de tutela. ¿Estamos claros? Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocatoria directa no procede recurso. ¿Por qué no procede recurso? Porque, repito, lo que se busca con esta figura no es que haya una sucesión de recursos, uno tras otro, no. Y una cadena de recursos interminable. Contra ese acto administrativo no procede recurso. Por favor, escuchen esto bien para que no pasen pena, que ustedes cuando soliciten una revocatoria directa y se las nieguen, no vayan a salir ustedes presentando un recurso de reposición o de apelación. Por favor, no procede de revocatoria directa. Y aquí entonces dice lo siguiente, parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho, calculando o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. Entonces, fíjate que aquí ya es una oferta de revocatoria directa que se da dentro del proceso judicial. ¿Y hasta cuándo es el término? Hasta antes de que se emita sentencia definitiva, es decir, sentencia de segunda instancia. Hasta antes que se profiera esa sentencia de segunda instancia, ya sea por oferta que hagan las partes, por oferta que hagan las partes, entiéndase demandado o demandado, o que sea de manera oficiosa o a petición de la parte demandante, o una oferta que haga el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público. Pueden proponer una oferta de derogación o de derogatoria del acto administrativo. Sin embargo, cuando ya estamos en un proceso judicial, cualquier decisión que se tome por parte de una entidad en un proceso judicial tiene que ser sometida al Comité de Conciliación de la entidad y tiene que mediar para que opere una manifestación expresa por parte de ese Comité de Conciliación. Todas las entidades tienen un Comité de Conciliación donde acepten esa oferta y donde se comprometan a pagar o a resarcir o a restablecer los derechos y cómo los van a restablecer. Allí eso tiene que quedar claro. Entonces, ¿quiénes hacen parte del Comité de Conciliación? Si es el Departamento de Bolívar o un ente territorial, llámese alcaldía, el gobernador o su delegado. Si el gobernador no está presente, puede delegar a un representante. Secretario de Hacienda, tesorero, un representante de la oficina jurídica y obviamente quien tiene que rendir el informe, que es el abogado que está representando a la entidad. Normalmente esas son las personas que hacen parte del comité jurídico. Tiene un secretario, obviamente, que está tomando nota, un secretario del comité y es que levanta el acta. Ese acta, en ese acta se consigna la decisión del comité y ese acta se hace llegar al proceso para que sea puesta en conocimiento de las partes procesales.
Y ahí en ese acta se decidirá, se señalará si el comité de conciliación acepta la oferta de revocatoria o si por el contrario la rechaza. Sigue diciendo, si el juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará a ponerla en conocimiento del demandante, quien deberá manifestar si la acepta en el término que señale para tal efecto. Evento en el cual el proceso será terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a partir de ese ejecutorio. Ahí está. Entonces, obviamente, el juez como garante de los derechos de las partes tiene que autorizar y revisar que obviamente esa oferta cumpla con los derechos fundamentales perseguidos por las partes. Artículo 97, el 96 ya lo leímos, dice lo siguiente. Salvo las excepciones establecidas en la ley cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Ahí está. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si la administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. Entonces, les decía que la regla general es que los actos administrativos de carácter particular, para ser derogados, requieren autorización de la parte afectada, es decir, del particular, lo cual es casi que imposible porque si usted le reconocieron un derecho en un acto administrativo, yo no creo que usted mañana vaya a decir si autorizó a que lo revoque y que en consecuencia me nieguen mi derecho. Casi nadie da esa autorización, porque entonces la administración se ve abocada a demandar su propio acto administrativo. Anteriormente se conocía como una acción de lesividad, eso ya desapareció con la expedición de la 1437 y aquí entonces tiene que hacer uso de los medios de control, ya sea de nulidad simple o de nulidad restablecimiento del derecho o en algunos casos de reparación directa, unos casos muy excepcionales de reparación directa. Entonces, sigue diciendo el párrafo, en el trámite de revocación directa se garantizan los derechos de audiencia y de defensa. Eso lo tenemos claro como un elemento del debido proceso. Eso lo tenemos claro como un elemento del debido proceso. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. No, doctor. ¿No? Bueno, entonces creo que dejemos hasta allí por hoy. Profe, disculpe. Y adelante. Buenos días, disculpe. ¿Quién me habla? Eddie Julián. No lo había querido interrumpir, pero Juan Sebastián no pudo entrar porque no tenía energía en su casa. No hay problema. Para avisarlo. No hay problema. Eso no tiene problema. Bueno, ¿quedó claro el tema de silencio administrativo y la revocatoria directa? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ya les mandaré la grabación. Que tengan todos un feliz día del amor y la amistad, que disfruten de sus seres queridos, de sus amistades y que puedan pasar un excelente fin de semana. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, Igual, profesor, profe. igualmente. Gracias, profe.